la comunicación con el Señor. Algunos de ustedes tienen problemas actualmente, tienen situaciones difíciles en su vida y a veces queremos encontrar una solución inmediata. Pues quiero decirles que la práctica para el cristiano ante las adversidades es la comunicación con el Señor. Y la comunicación con Dios se da a través de dos vías principales, que es la Biblia y es la oración. La Biblia nos enseña lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por la Biblia Dios nos habla y por la oración nosotros le hablamos a Dios, y eso es establecer una comunicación. Yo le hablo, Él me escucha, me responde y yo le escucho, y así entablamos una conversación, es una comunicación. Cualesquiera que sea el problema que usted esté enfrentando con sus hijos, con su propio carácter, con su familia, con su trabajo, con alguna persona en particular, o quizás usted está enfrentando necesidad de algún tipo, económica o quizás también física, de salud. Pero aunque nosotros no tuviéramos ninguna de estas situaciones en nuestras vidas, es vital para el cristiano mantener una comunicación con Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Bueno, ya en nuestro contexto debemos entender que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. De manera, hermanos, que nosotros no deberíamos ser ignorantes acerca de la palabra de Dios, porque la recomendación de este texto de Éxito es que todos los días, de día y de noche, nosotros estemos meditando en la santa palabra del Señor. Así que no es una cuestión de fanatismo, es una cuestión simplemente, hermanos, de práctica sana. Cuando yo me levanto, puedo leer la palabra del Señor, y cuando estoy en mis actividades, puedo tomar un tiempecito y leer otro pasaje de la palabra. Y cuando me voy a acostar o en la tarde, puedo tomar otro tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y dice, meditarás en él. No solamente es leer, sino es pensar y reflexionar acerca de lo que hemos leído, para que guardes y hagas lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién no quiere de aquí que su camino sea prosperado y que las cosas le salgan bien? Fíjense que la gente hace tonterías en su vida porque no toma en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida de éxito, una vida buena, una vida pacífica, una vida balanceada, una buena vida. Si tú sientes que tu vida no tiene sentido, que no tienes propósito, bueno, es porque la razón es que no has encontrado, no has estudiado bastante bien en la palabra de Dios lo que tienes que aprender para entender el propósito de la vida. Pero el matrimonio, la familia, la conducción de los hijos, el desarrollo en el trabajo, el desenvolvimiento en la iglesia, todo irá bien si nosotros respetamos este libro, si conocemos y practicamos lo que dice este libro. Una familia no funciona bien cuando se violan leyes, mandamientos, preceptos, instrucciones que este libro nos presenta. Amén. Porque entonces es ahí donde falla la cosa, hermanos, en nuestra obediencia, en nuestro conocimiento y práctica de la Escritura. No falla la Biblia, porque algunas veces dicen, ay, y eso que es una familia cristiana, y eso que él es cristiano, y mira lo que hace, y mira lo que hizo, y mira cómo se comportó. Bueno, lo que pasa es que el hombre es el que falla, la Biblia no. Si ese hombre siguiera lo que dice la Biblia, tendría una vida exitosa. Pero algunos de nosotros, hermanos, somos bastante flojos para leer la Biblia. En general para leer.
Y muchos de nosotros somos flojos en especial para leer la Biblia. Y mucho menos lo hacemos cada día. Porque decimos que tenemos muchas ocupaciones. Y no nos damos ese tiempo especial para nutrirnos de sabiduría, para nutrirnos de la palabra de Dios. Hay que entender que toda la Biblia, hermanos, es de origen divino. Toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda persona que le pide a Dios su ayuda puede entender la Biblia. Toda persona que le pide, que implora a Dios la comprensión, su espíritu, entonces puede entender la palabra de Dios. Así que para sacar mayor provecho de la Biblia tenemos que meditar en ella, no solamente leerla así como deprisa, sino leer un pasaje y pensar qué tiene ese pasaje para mi vida. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué quiere Dios que yo entienda en ese pasaje para mi vida? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir o para llamar la atención. Redarguir quiere decir reprender. La Biblia también nos reprende. No sé cuántas veces ustedes se han sentido reprendidos por la Biblia. Yo me he sentido muchas veces reprendido por la Biblia, y de hecho en mi caminar como cristiano siento necesario que la Biblia me reprenda, porque es el efecto, porque como seres humanos nosotros fallamos mucho con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con nuestras acciones. Realmente, si somos honestos, fallamos demasiado a Dios. ¿Y cómo podemos corregirnos, hermanos? Pues solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a hablar otra vez, y a veces nos va a repetir lo que ya previamente nosotros habíamos escuchado varias ocasiones, simplemente para llamarnos la atención, para corregirnos, y también nos da instrucciones de cómo vivir en justicia, es decir, en vivir con una buena conducta. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, lo que he dicho, toda la Escritura es inspirada por Dios, etc. En el versículo 7 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir eso de perfecto? Es decir, que sea entero. Por eso dice después, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre que pone la Biblia, pone la palabra de Dios como su cimiento, hermanos, donde quiera que esté, en el lugar donde se encuentre, bajo las circunstancias en que se encuentre, encontrará respuestas para su vida. Porque la Biblia no tiene error. ¿Cuántos creen que la Biblia no tiene error, hermanos? Nosotros creemos en la inerrancia de las Escrituras. Es importantísimo entonces leer la Biblia y orar todos los días, porque Dios me quiere transformar a través de la palabra cada día. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Viva y eficaz. Este no es un libro muerto, no son enseñanzas antiguas, arcaicas, que ya no son pertinentes para el hombre de hoy, sino que es una palabra viva y es eficaz, porque tiene todo lo que nosotros necesitamos, de manera que nosotros no necesitaríamos de instrucciones psicológicas o filosóficas para resolver los problemas de la vida, porque la Biblia tiene lo necesario. Solo que, otra vez, nosotros no hemos escarbado demasiado para encontrar el precioso tesoro. Solamente queremos escarbar por encimita y nunca hallaremos el oro escarbando superficialmente. Pero esta, la palabra de Dios, es más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Toda espada de dos filos. ¿Cómo penetra una espada de dos filos? Fácilmente, hasta dentro. Entonces la espada de dos filos, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, que son las donde se juntan, ¿verdad?, los miembros del cuerpo, las coyunturas, dice, los tuétanos, que es lo que está dentro de los huesos, hasta dentro de los huesos. La palabra de Dios
quiere decir que penetra hondo en aquella persona que verdaderamente se entrega a la Escritura y discierne, dice, los pensamientos, aclara los pensamientos. Ay, ¿por qué viviré esto? Ay, ¿por qué me pasará esto? ¿Por qué no encuentro la respuesta para ello? Si somos estudiosos de la Biblia, entonces cada día añadiremos un poco más de sabiduría de Dios a nuestra vida y nuestros pensamientos serán aclarados y también las intenciones de nuestro corazón, porque las intenciones de nuestro corazón no son siempre buenas. Realmente la Biblia dice en Jeremías que no hay cosa más engañosa y perversa que el corazón. Porque del corazón, dice Jesucristo, salen las malas palabras, los homicidios, las lujurias, sale todo lo malo del corazón, porque el corazón es como una bodega que va guardando lo que va encontrando a su paso el hombre en su vida. Y el hombre necesita purificar su corazón, y la forma de purificar su corazón es a través de la lectura de la palabra de Dios, el sometimiento a ella y la oración. También la palabra de Dios es comparada con el alimento. En 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vean ustedes un bebé, un recién nacido, cómo busca inmediatamente el pecho de su mamá, porque él quiere alimentarse, está anhelando, está ansioso por alimentarse de su mamá. Así nosotros también debemos buscar con esa avidez la palabra de Dios todos los días, entendiendo que es nuestro alimento. No es simplemente, hermanos, que seamos fanáticos religiosos y que no, sino que nosotros debemos entender que este es nuestro alimento, es lo que fortalece nuestro ser interior, nuestro espíritu. Ya no podemos funcionar de otra manera si verdaderamente somos cristianos. Así que la palabra de Dios es alimento y también la palabra de Dios es guía. Salmo 119, 105, desde niño me gustaba este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el camino se pone muy oscuro, hermanos, cuando no vemos la salida, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo aclara la luz el camino cuando vamos en la oscuridad? Así aclara la palabra de Dios nuestra senda en la vida. Otra vez, si somos negligentes, si somos flojos, pues entonces no vamos a experimentar esta luz, esta guía de la palabra de Dios, porque somos negligentes, indiferentes, y nada más le damos una leída superficial, no nos concentramos en la Escritura. Algunos de nosotros tenemos el gran pecado de no ser constantes, no somos constantes en el estudio de la palabra de Dios. Entonces no pensemos que vamos a adquirir sabiduría nada más así por un trabajo superficial. Hermanos y amigos, vivimos en una época de mucha confusión. Hay muchos maestros por allí, hay muchas iglesias y amigos que nos quieren aconsejar, pero ¿cómo sabremos cuál tiene la verdad? ¿Cómo el radio a dos hombres, me parece que colombianos, que dicen: somos los hermanos fulanos, si tú quieres salir de tu problema, llámanos? Y luego un amigo en el trabajo te dice que te recomienda que vayas a unas pláticas, y otra persona, un familiar, te dice que vayas con un psicólogo. Y cuando tú ves las respuestas de todas esas personas al problema que se está enfrentando, vamos a ver respuestas muy diferentes. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Pues déjenme decirles, hermanos, que la Biblia es la lámpara. La Biblia nos alumbra, y no hay nada más eficaz ni nada más verdadero que la palabra de Dios. La palabra de Dios inspirada es la que nos da realmente la guía y la respuesta correcta para nuestros problemas. Y nos parece que las circunstancias de la vida nos desafían a verdaderamente poner la Biblia en práctica en nuestras vidas. Así que cuando nosotros escuchemos un consejo, nos
nos dan una idea de qué hacer, debemos evaluar ese consejo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Ya les he dicho de aquel ejemplo que me decían dos personas que habían sufrido la traición de una infidelidad por su cónyuge y me decían, ¿qué debemos hacer? Porque fui al psicólogo. ¿Y qué le dijo el psicólogo? Pues que me fuera a la playa y me buscara una aventurilla también para que yo compensara el dolor que me había hecho esta persona que me traicionó. Mira, y yo creo que los dos fueron al mismo psicólogo porque los dos recibieron la misma respuesta. Es que el hombre que no considera a Dios pues va a buscar maneras aparentemente ingeniosas para resolver las situaciones, pero no hay como la palabra de Dios. ¿Y qué nos diría? Va a decir, pastor, ¿y entonces qué le recomienda a la persona que ha sufrido una traición, una infidelidad? Bueno, lo que yo le recomiendo es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto, pastor? Vengan al curso de discipulado, ahí les resolveré su duda con la palabra de Dios. Pero realmente, hermanos, la palabra de Dios tiene lo necesario. La Biblia habla del perdón. ¿Cómo lo voy a perdonar si mira lo que me hizo este animal, me traicionó, me hizo tanto daño? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que es imposible para ti, lo que es una locura para los hombres, es verdaderamente una medicina de parte de Dios. Como un hombre que vino un día a mi oficina y me dijo, ¿tú crees que mi vecino desde la azotea estaba mojando a mis hijos con una manguera? Pero si lo quiero matar, dice, ahorita quiero salir a romperle las mangueras de su coche para que tenga un accidente. Algo voy a hacer, voy a entrar a su casa y le dije, siéntate. ¿Sabes escribir en una computadora? Me dijo, sí, mira, aquí te presto la mía. ¿Y qué me vas a poner a hacer? Le dije, vas a escribirle una carta de perdón a tu vecino. ¿Pero qué te pasa? ¿Tú estás loco? Me dijo así. No. Vas a escribirle una carta de perdón a tu vecino porque tú eres un creyente, un hijo de Dios. Y en el Sermón del Monte, ahí nos dice el Señor Jesucristo que debemos perdonar y bendecir a nuestro enemigo. Pero es que lo que me estás pidiendo es contra lo que yo siento. Exactamente, es contra lo que tú sientes y contra lo que tú eres. No se trata de ser lo que tú eres, de ser tu carne, se trata de ser lo que Dios dice que debes de ser y acomodar tu corazón, tus sentimientos, tus pensamientos e intenciones a lo que dice la palabra del Señor. Así que te sientas y escribes eso. Pues muy enojado se sentó y escribió su cartita de perdón, ¿verdad? Y esa era como una idea que yo tuve para que él se calmara, y entonces después se lo abordé con la Biblia y hablamos del perdón. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, la experiencia terminó cuando regresó a mi oficina y me dijo, gracias porque el perdón es liberador en mi interior y además de eso me libraste de cometer una tragedia, una tontería para toda mi familia. Así que vean ustedes si la Biblia es o no una bendición en nuestra vida. Pero cuando nosotros queremos actuar bajo nuestros propios impulsos e ideas, vamos a cometer tonterías, hermanos. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11, habla de unos hombres que pertenecían a una ciudad llamada Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ellos escucharon a Pablo y dijeron, espérate Pablo, déjame ver si lo que tú estás diciendo es conforme a las escrituras. Miren ustedes, le estaban diciendo eso a Pablo, el misionero, el maestro, el hombre tan instruido en la ley. Y le decían, permítenos observar, evaluar si es lo que tú enseñas es conforme a las escrituras. De esa manera nosotros deberíamos también ser bereanos, que nosotros pudiéramos también tener esa nobleza de evaluar lo que oímos, lo que se enseña, lo que se nos aconseja a través de la palabra de Dios. La escritura también, hermanos, es valiosa
porque nos ayuda, escuche bien lo que voy a decir, nos ayuda a no pecar. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Usted y yo debemos guardar los dichos de Dios, su palabra, en nuestro corazón. Obviamente usted no va a memorizar toda la Biblia, pero sí puede acordarse y sí puede aprender bien los principios para que usted se acuerde en aquellos momentos de necesidad. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios me ha permitido detenerme de pecar simplemente porque recordé algún versículo? El que se deja guiar por la Biblia será un hombre enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, hermanos, creemos que la Biblia es suficiente. Creemos en la suficiencia de las Escrituras. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen de ustedes que la Biblia es suficiente? No todos, pero algunos creen que es suficiente. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia tiene todo lo necesario para tener una vida buena aquí en la tierra? ¿Cuántos de ustedes creen que a la Biblia le falta sabiduría y conocimiento? ¿No hay ni uno? ¿Que le debemos agregar algo aquí? Tenga cuidado cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente y le exhorta a buscar sueños y revelaciones adicionales a la Biblia. La Biblia es completamente suficiente para orientar nuestra vida. Amén. Ni filosofías, ni psicología, ni doctrinas espurias, ni tampoco sueños, revelaciones o situaciones extáticas. La palabra de Dios es limpia y la palabra de Dios tiene lo que nosotros necesitamos para vivir. Entonces, la gente busca, hermanos, muchas veces experiencias extáticas, busca experiencias sobrenaturales, pero no hay nada mejor que leer la palabra de Dios y nosotros estudiarla y aprender de ella. Miren, ¿qué dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Algunos de nosotros solamente escuchamos la palabra de Dios, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios. No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes escuchan la palabra de Dios y no la hacen? La Biblia dice allá en el Sermón del Monte al final que el hombre que no cimienta su vida en las palabras del Señor Jesús es un hombre negligente, imprudente, insensato. Entonces nosotros deberíamos ser hacedores, dice, de la palabra de Dios, no solamente oidores, porque es como ver nuestra cara en un espejo, verla sucia y regresarnos así. No, si la vemos sucia tenemos que limpiarnos, porque el espejo nos está mostrando esa verdad. De la misma manera la palabra de Dios nos muestra cómo somos y no podemos quedarnos así, tenemos que actuar en consecuencia, en obediencia a la palabra. Esdras 7:10 dice: así fue porque Esdras había decidido tres cosas que hizo Esdras. Fíjense en el versículo 10. Dice, había decidido estudiar, ¿qué más? Obedecer. Primero, que esos son pasos como muy lógicos. Primero, yo tengo que estudiarla. Ahora, ¿estudiar es nada más leer? No, estudiar es repasar, aprender, comprender, hacer lo mío. Estudiar y luego ¿qué? Obedecer. Porque hay mucha gente que sabe Biblia pero no obedece. Hay que estudiar, hay que obedecer y luego ¿qué? Enseñar. Todos nosotros debemos ser maestros de aunque sea una persona. Si tienes hijos, debes ser maestro de tus hijos a través de la palabra de Dios. Una persona que enseña sin la palabra de Dios, pues no está dando una instrucción completa. No está dando la instrucción que debe tener ese hijo a los ojos de Dios. La segunda cosa, hermanos, he hablado de la palabra de Dios, pero la segunda cosa en nuestra comunicación con Dios es a través de la oración. Puedo orar con confianza a Dios porque Él me oye y promete contestar. Hermanos míos, no es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarnos.
Algunos cristianos ni siquiera oran antes de cada alimento. No tenemos ese hábito. Y puede ser un hábito hasta instructivo en nuestra familia. Yo le digo a alguno de mis hijos, Joab, haz la oración. Y él debe saber hacer una oración para dirigir los alimentos y debe considerar un privilegio que él esté dirigiendo la oración delante del Dios Altísimo, dando gracias por los alimentos. Pero me temo, hermanos, que algunos de sus hijos, algunos hijos de ustedes, les daría mucha pena y inmediatamente rechazarían esa moción, esa invitación para que oraran por los alimentos. ¡Ay, yo no! No debe suceder. El padre debe decir con una autoridad amorosa: hijo mío, tú hoy vas a dirigir la oración. Y el hijo debería responder, si tiene 6 años, 7 años, debería responder: sí, papi. Y ponerse en pie o ahí sentadito y decir: Padre Celestial, te doy gracias por estos alimentos porque tú nos das el bien y todo. Y eso es una buena educación cristiana. Y se va a levantar ese muchacho, tiene que aprender a orar. Dobla tus rodillas, hijo, y haz una oración a Dios. Y te vas a acostar, dobla tus rodillas, hijo, y haz una oración al Señor, dándole gracias por este día y para que Él bendiga tu sueño. Pero muchos que están en la iglesia por años no ni siquiera practican estas cosas básicas en su vida cristiana. Se acaba el día, nos dormimos con todos los problemas, soñamos demonios y quién sabe a qué le echamos la culpa. Y no oramos. Debemos orar al levantarse, al acostarse, en cada comida. ¿Cuántas oraciones van aquí? Las que acabo de decir. A ver, fíjense: al acostarse, al levantarse y en cada comida. ¿Cuántas van? 5. Si tú comes 3 veces al día, pues por lo menos van 5, ¿no? Desayuno, comida y cena. Pero aparte deberíamos tener un tiempo para orar, aparte, con la palabra de Dios, personal. Orar es un medio para expresar con franqueza a Dios todo lo que está en nuestro corazón, a un gran amigo que nos escucha con gran interés. Jeremías 33:3, algunos de ustedes se lo saben de memoria: clama a mí y yo ¿qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas cosas grandes y ocultas que no conocemos, hermanos, no vayan a creer que son cosas así de ocultismo, sobrenaturales. Las grandes cosas que Él nos muestra y que están ocultas son simplemente, mis hermanos, las respuestas a los problemas que a veces no observamos la salida, no tenemos la llave para abrir esa puerta, pero Él nos ilustra, nos atiende y nos enseña cómo salir de esa situación. Clama a mí. ¿Qué es clamar a Él? Es pedirle, es rogarle, es implorarle con nuestras fuerzas. Clama a mí y yo te responderé. También Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. La oración es importante para no caer en tentación. Vean ustedes: guardaré tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Debemos mantener estos hábitos en nuestra vida, hermanos, porque no es posible que digamos que somos buenos cristianos, pero hace 4 o 5 días que no leemos la Biblia. Y hace 4 o 5 días que no tenemos un tiempo de oración con Dios. Hablando sobre la oración, en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7, dice Jesús: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahí nos dice el Señor que la oración debe ser mayormente privada, discreta,
Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y nos da una amonestación o una advertencia en el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería se dan oídos. Oraciones prefabricadas que ya nada más se recitan sin estar conectado el entendimiento con la boca. Y puede ser un Salmo 23, o puede ser como en el caso de la religión popular, Ave María, el Padre Nuestro, o cualquier otra oración. O a veces oraciones que parecen muy evangélicas, pero que siempre decimos lo mismo. Ay, va a orar tal hermano, ya sé cómo va a empezar su oración y cómo va a terminar. Las palabras mecánicas. No hay nada de malo en recitar un salmo o decir una oración, siempre y cuando nosotros estemos completamente conscientes y dirigiendo nuestras palabras a Dios en una oración verdadera, sincera. Pero la oración también, hermanos míos, nos da otro recurso en momentos de necesidad. No levanten su mano, pero ¿cuántos de ustedes actualmente están preocupados por algo? ¿Hay algo que les preocupa? ¿Hay algún problema que estén enfrentando? ¿Algún problema que a veces les produce ansiedad? Bueno, el afán, fíjense, el afán es un estado de preocupación y gran ansiedad. Fíjense en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ay, estoy demasiado tenso, me voy a echar un cigarrito para... o un cocazo. O voy a hacer flor de loto y cerrar y toda esa sustancia de la nueva era ocultista. Respiración, yoga, meditación trascendental. ¿Cómo le hago para calmar mi preocupación? Mejor prendo la tele y ya me distraigo. O me voy a Liverpool a la noche, a la gran barata, para distraerme un poco. Me compro algo y así ya me calmo. Ahora, si sucede que tu preocupación es por deudas, pues eso solamente va a aumentar tus deudas, porque te vas a preocupar más por las deudas ahora que tienes. ¿Cuál es el recurso del cristiano ante la preocupación y la ansiedad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No olviden las acciones de gracias. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por otro. Gracias, Señor, por este momento, porque estoy tratando de aprender algo que tú me estás diciendo, Señor. Gracias. En varios momentos de oración el Señor ha hablado a mi mente y mi corazón y me ha dado la respuesta que nunca podría haber obtenido en otro lugar, sino a través de la oración. Ya no puse ahí el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa... ¿Qué? Todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, a través de la oración. Ahora, no vayan a pensar, hermanos, que la oración es puro pedir. La oración también es acción de gracias, y la oración también es alabanza y adoración. 106:1 dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que siempre deberíamos estar alabando al Señor, dándole gloria por sus hechos y por lo que Él es. Miren, alabanza es reconocer a Dios por lo que Dios hace, y adoración es reconocer a Dios por lo que Él es. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores en Inglaterra, decía: debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Y debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: oren sin cesar.
Donde estés, en la calle, en tu casa, en el lavadero, en tu sala, en tu coche, en donde sea que estés, ora sin cesar, habla con Dios sin cesar. La oración, hermanos, también debe incluir confesión de nuestros pecados para una buena comunión con Dios. Porque cada cuando pecas, hermano. Ya les dije de aquel que me dijo un día, ¿verdad? Ya llevo 15 días sin pecar, pastor. Ya pecó. Pues yo no sé, hermano, pero pecamos con los pensamientos tan rápidos que son. Pecamos con el pensamiento, con las intenciones, con deseos que no son correctos. Ya no hablemos de obras, hechos. Así que debemos confesarnos a Dios todos los días. La adoración a Dios por lo que Él es todos los días, las peticiones, la acción de gracia. Debemos entender que la oración es de acuerdo a la voluntad de Dios. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y primera de Juan 5:14 y 15, miren lo que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿De acuerdo a qué? A su voluntad. Y Dios a veces dice sí, a veces dice no, y a veces espera. Hay peticiones muy encarecidas que yo le he pedido a Dios y Él me ha respondido que no. Como una vez que yo quería ser el pastor, la iglesia muy pequeña, no había nadie más. ¿Y qué creen, hermanos? Un día un hermano, sin pedirle permiso a la iglesia ni nada, simplemente llegó con un seminarista de México que se iba a graduar. Lo pusieron a predicar 6 meses y después de eso lo eligieron como el pastor. ¿Qué me dijo Dios en esa oración? No. Y ya no. Eso fue como un amor platónico, ¿no? Nunca se lleva a cabo, pero siempre sigues enamorado. Y quiero mucho a los hermanos ahí en la iglesia, tengo una buena relación con ellos. Y como esa situación, hermanos, ha habido otras en que el Señor me ha dicho no, no y no. ¿Y qué tiene que hacer uno, hermano? Alinearse a su voluntad. Eso es su voluntad y su voluntad es perfecta. ¿Y por qué no iba a ser yo pastor de esa iglesia? Porque a lo mejor Dios ya veía que yo debía ser pastor de otra iglesia en San Miguel de Allende. Probablemente esa era la razón del no, pero uno debe estar contento con el no. Es como cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, hermano. No sé cómo instruya usted a sus hijos, pero yo les digo: hijos míos, hay cosas a las que les voy a decir no. ¿Y por qué, papá? Pues hay razones, pero no. Y hay otras ocasiones en que te voy a decir sí, pero sea que te diga sí o sea que te diga no, tú debes estar tranquilo y debes estar contento que yo te he tratado bien como padre y te doy lo necesario. Y yo creo que así también debemos ser con Dios. Si Él nos dice no o si Él nos dice sí, de igual manera tenemos que estar contentos, porque Él sabe todo, hermanos, de nosotros. Él tiene nuestra vida en sus manos y nosotros somos los que a veces queremos forzar las situaciones, pero Él es dueño de todo y Él sabe por qué a veces nos dice no. Otras veces nos dice sí y eso nos encanta. Y otras veces nos dice espera, y eso es lo que nos desespera, cuando nos dice espera. Así que debemos estar pacientes por el Señor. Hermanos míos, debemos tener un tiempo con Dios todos los días, pedir por los familiares, por los amigos, por los hermanos de la fe, por el pastor. Hay que orar por las personas que le han hecho daño a usted. Hay que orar por los que a usted les ha hecho daño. Hay que orar por ellas.
Hay que orar por las personas que queremos ganar para Cristo. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, dice el Salmo 5:3. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Conmigo está, puedo oír su voz y que soy